pongamos encima de la mesa algunos planteamientos que se han hecho que hayan podido quedar en duda y también nos gustaría mucho el poder escuchar, por su parte, aportes, visiones, experiencias que tengan en torno a, pues, al modelo de desarrollo sostenible que tenemos que cada uno esté desarrollando y bueno, y también al modelo de desarrollo sostenible que hemos estado hablando y que, como saben, tienen que ver con el talento, con las personas y con una nueva forma de estar ante la sociedad y una nueva forma de comportarse. Uno cuando aparece un café y unas pastas de chocolate y de tal, se da cuenta que funcionan las conversaciones. Por lo tanto, pongamos cafés y chocolates en nuestra vida para que se generen conversaciones, porque posiblemente la conversación sea la mejor herramienta que pongamos poner al servicio de la construcción compartida de nuevas iniciativas y de nuevas visiones. ¿Alguien quiere intervenir? Yo diría, Juan Carlos, cuarta revolución industrial, que es algo que se nos llena la boca y que está siendo protagonista en todos los debates, en todos los sitios actualmente. ¿Realmente de qué estamos hablando? Estamos hablando de que nos tenemos que poner todos a hacer 3D. Estamos hablando de que vamos a tener una red de pequeñas empresas que van a competir con los grandes monstruos que ocupan todos los modelos, todos los mercados ahora mismo. Estamos hablando de qué protagonismo esperamos tener ahí lo local, cómo puede lo local realmente incorporarse a esa cuarta revolución industrial. FASLA, todo este tipo de nombres están apareciendo en nuestras vidas ahora mismo y uno se siente un poco desubicado cuando empieza a decir voy a hacer un proyecto y empieza a decir cómo lo hago, realmente me cuesta, nos cuesta, creo. Lo personalizo porque a mí me cuesta, ¿no? Primero me cuesta encontrar información, segundo me cuesta encontrar realmente claramente de qué estamos hablando, cómo podemos desde lo local empezar a incorporarnos a esa cuarta revolución industrial y cuáles serían los pasos que tendríamos que dar para empezar a liderar ese movimiento en Extremadura, en lo local y también para luchar con el gran problema que tenemos de la despoblación y la marcha sangrante de muchos jóvenes a nuestras ciudades. Bueno, casi nada. Casi, ¿eh? Bien, yo voy a dar ahí mi punto de vista. Yo creo que algunas de las cosas de la cuarta revolución industrial a escala local ya las estamos haciendo. Y primero hay que ser conscientes de ello. O sea, ya, por ejemplo, el tema de factorías del conocimiento conecta plenamente con la esencia de lo que es la cuarta revolución industrial. Bueno, a nivel macro, la cuarta revolución industrial para la economía global supone un cambio radical. Primero porque, cuando analizábamos la economía o los procesos de generación de valor de productos y servicios a escala global, siempre partíamos de unas premisas de concentración de capital. Se necesita mucho capital, ¿no?, para producir bienes y servicios, se necesita mano de obra, materia prima, etc. Esto se viene, en el concepto de cuarta revolución industrial se rompe. O sea, el concepto de capital ya no es crítico para generar bienes, productos y servicios. La mano de obra tampoco es crítica. El conocimiento es compartido. Entonces, bien, ¿dónde nos va a llevar la deriva económica de la cuarta revolución industrial? No lo sabemos. O sea, podemos plantear escenarios. O sea, hay un proceso ahí, va a haber un proceso de especialización inteligente. Este proceso es creciente, a escala global. O sea, la especialización inteligente, y fijaos que también es contradictorio con lo de fabricación personalizada. Es decir, oye, estamos hablando de dos conceptos
económicamente que parecen incompatibles. O sea, la especialización inteligente supone, como dice la palabra, la especialización productiva de cada territorio, de cada país, de cada región, en un tema solo, en un ámbito concreto. Por ejemplo, eso a escala global podéis apreciar este movimiento en los últimos 70 años, como los países económicamente planificaban para ser autosuficientes. O sea, muchos países producían sus coches, producían sus alimentos, producían sus medicinas, etcétera. Entonces, en los últimos 40 años hemos asistido a un proceso de especialización. Por ejemplo, los medicamentos en el mundo se fabrican en 2 o 3 ciudades. O sea, el centro de la medicina está en Boston, está en Alemania, la Bayer, en 4 puntos. La fabricación de los automóviles igual se está localizando, sobre todo en Beijing, que pronto producirá la mitad de los vehículos del mundo. Entonces, hay una concentración productiva y hay un proceso contrario en la economía de deslocalización de la producción. ¿Dónde nos va a llevar eso? No sabemos, no tenemos ni idea. Ahora, sabemos que la principal deriva viene con la introducción de tecnología de fabricación personalizada. O sea, confiere a cada territorio la posibilidad de tener un espacio donde la gente fabrica allí sus productos y sus servicios. Quiere decir, no podemos ver escenarios y recrear escenarios, pero el resultado no lo sabemos. El resultado es que dentro de la especialización, como territorio, tenemos que jugar un papel. De hecho, por ejemplo, aquí en Extremadura llevamos ya tiempo trabajando en la especialización inteligente. Es decir, la especialización inteligente se basa en descubrir los activos que tiene un territorio, ver en lo que somos buenos, somos originales, somos genuinos y podemos llegar a ser excelentes. Por ejemplo, un caso práctico, la torta del Casar. Es un producto reconocido en el mundo y que tiene una localización geográfica. Bueno, que está en La Serena también, Juan, no te preocupes. Torta se produce en muy pocos lugares del mundo. Entonces, es un producto reconocido. Entonces, ahí hay potencial para abastecer de ese producto a muchos consumidores del mundo. O somos muy buenos también porque tenemos espacios naturales, porque podemos especializarnos también en economía verde y circular. O sea, hay que descubrir esos activos, y no solamente a nivel regional, sino también a nivel local, a nivel organizacional y a nivel personal. O sea, la especialización es ser consciente en donde soy bueno para unirme a otro y hacer cosas juntos, ¿no? Entonces, a escala global, la economía va por ahí. Yo creo, o sea, que en el proceso de deslocalización productiva que está asociada a cuarta revolución industrial nos va a ayudar a solucionar a pasos agigantados los problemas medioambientales. La fabricación aditiva, por ejemplo, nos va a posibilitar que contaminemos menos, va a posibilitar que reutilicemos los residuos para una economía circular. O sea, ahí va a estar la inteligencia colectiva que tenemos que poner en este momento, está en esos campos, porque ahí si somos conscientes de eso, vamos a ser buenos. El papel en Extremadura, o sea, decir, bueno, eso está muy bien, pero ¿por dónde podríamos empezar en Extremadura a hacer eso? Yo, mirad, os voy a remitir para dar respuesta a este libro. Lo tenéis en internet, ¿eh? Es decir, tiene un par de capítulos, uno dedicado a la cuarta revolución y su impacto previsible en Extremadura, y otra al concepto de Fast Lab, un concepto nuevo que estamos desarrollando en la región. No es el concepto de Fast Lab del Tecnológico de Massachusetts, aunque está conectado con él. Es el concepto de Skill Fab Lab. Y voy a intentar dar unas pinceladas ahí, porque yo os convoco a que hagamos, fíjate, claro, el órdago que me ha lanzado Juan es como quiera, o sea, de cómo trasladamos a nivel local. Yo os convoco, para ser coherente con la charla que hemos tenido esta mañana, os convoco una cosa.
No acabar una zanja, ¿eh? Os convoco a que diseñemos, por ejemplo, a escala organizacional y a escala local, nos demos una mañana para desarrollar un modelo organizacional, o sea, cómo desarrollamos un espacio de cuarta revolución industrial en nuestra organización. Y ese sea el ejercicio. Nos sentemos a las 9 de la mañana y a las 2 cuando nos levantemos, digamos, ya para la organización que trabajo, la Junta de Extremadura, o para mi empresa, o para UPE, he diseñado ahí mi espacio. Que esto tiene que estar muy conectado también con los espacios maker, ¿no? También que estamos hablando de la misma cosa. Pero puede ser un ejercicio. ¿Cómo lo vemos? Eso. ¿Y qué tecnologías tienen que conjugarse ahí? Fijaos, el FastLab como espacio de aprendizaje y espacio de producción nace en el Tecnológico de Massachusetts, en el año 2001. Esto es moderno. En el año 2001 dice, oye, ¿por qué no desarrollamos unas tecnologías estándar? Esto ya son tecnologías estándar, o sea, montar un FastLab tipo no tiene mucha ciencia, porque son tecnologías empaquetadas. O sea, estos espacios, el espacio FastLab lleva, por ejemplo, ordenadores normales y corrientes, lleva impresoras 3D para imprimir ciertos productos en esas impresoras, llevan un software que se llama Arduino, llevan cortadoras láser y otras máquinas. Pero bueno, yo digo una cosa, cuando yo empecé a trabajar en esto, en el desarrollo de espacios, cuando empezamos mi equipo y yo a desarrollar esto, hace ya un tiempo, decíamos, pero vamos a ver, si el primer FastLab lo conocí yo cuando tenía 6 o 7 años. El primer FastLab era una máquina de coser que tenía mi madre en casa. Entonces allí en esa máquina de coser se congregaban las amigas de mi madre y imprimían productos, es decir, compraban tela y hacían vestidos y se hacían sus productos, ¿no? Eso era un FastLab. Pero ya echando la cabeza más atrás decía, pero FastLab, yo cuando estudiaba prehistoria, el FastLab era el taller que había a la puerta de la cueva, el taller donde se hacían se tallaban las puntas de siles, se hacían las lascas de piedra, se afilaban, se hacían los utensilios. O sea, eso era un FastLab. FastLab es donde se fabrican cosas a escala real, ¿no? Claro, las tecnologías de la cuarta revolución industrial permiten hacer eso con máquinas más modernas, pero o sea, lo de menos son las máquinas, ¿me explico? O sea, un FastLab es un espacio que te permite hacer productos a escala real, imprimir productos a escala real, y que te viene en un paquete ahí diseñado. Y eso empieza en el año, y eso podemos hacerlo en cualquier punto de Extremadura. Podemos montarlo en un periquete. Y además, fijaos, en lo que nosotros estamos trabajando en eso. Y además hacerlo también con un criterio de especialización inteligente. Porque un FastLab con tecnología estándar, nosotros no podemos competir con un FastLab tecnología estándar del Tecnológico de Massachusetts. Porque van a ser siempre mejores que nosotros en eso. Pero sí podemos hacer una cosa, podemos hacer un FastLab especializado en desarrollo de productos a la carta y productos gourmet con la torta del casar, mediante impresoras de pasta blanda, para hacer delicatessen de torta del casar, por ejemplo. Ahora lo estamos haciendo, por ejemplo, con el sector del higo. Sabéis que el 80% del higo seco que se produce en España se produce en Extremadura. Extremadura es líder mundial en la producción de higos. Y vendemos los higos secos o en bombón de higo, como mucho. Es decir, oye, ¿cómo aplicamos la cuarta revolución industrial a la industria del higo? Tendremos que trabajar con los productores del higo, con las industrias para decir, vamos a poner ahí un pequeño FastLab en esas cooperativas para trabajar en un prototipo primero y el desarrollo industrial después de una impresora 3D que te haga delicatessen de higo en 100.000 formas y variedades.
que sean productos que no han visto nunca el mercado y por tanto altamente competitivos. ¿Me explico? Es otro ejemplo. Pero FastLab, por ejemplo, las factorías del conocimiento que están en Nicaragua son FastLab. Todavía no tienen impresoras 3D, pero dicen los colegas de Nicaragua, ni falta que nos hacen, porque nosotros no queremos hacer cosas en 3D. Nosotros queremos desarrollar nuestro territorio a través de espacios donde se trabajen habilidades con la gente y también una tecnología que nos ayude a desarrollar los sectores que son críticos para nosotros. Y allí hemos creado, una serie de FastLab, todavía no tienen impresoras, pero lo más importante, insisto, desde mi punto de vista, la revolución de la producción y de la impresión aditiva no va a venir por las tecnologías estándar, por las impresoras, por las cortadoras, por todas esas máquinas. Porque esas máquinas, las máquinas de la cuarta revolución industrial no necesitan ni trabajadores especializados que las manejen, se manejan solas. Incluso hay máquinas que fabrican máquinas y no necesitan ya ni manual de instrucciones. Lo crítico va a estar en las habilidades de los instructores que tengan esos FastLab. Y dice, ¿y de qué habilidades estamos hablando? A ver, ¿de qué coño son esas habilidades? Pues habilidades muy simples. La capacidad que tiene ese espacio, el FastLab, para escuchar lo que se necesita, lo que la gente, los productos y los servicios que la gente necesitan en ese territorio. Capacidad de escuchar lo que la gente necesita. Aquí se necesita esto. La habilidad para hacer promesas, para decir, para desde esos espacios decir, oye, prometo, tú trabajas en los higos. Lo estamos haciendo así, con todo el sector del higo de Extremadura y de España. Yo te prometo que si trabajamos aquí en el FastLab y desarrollamos nuevos productos del higo, yo te ayudo a hacerlo. La habilidad para pedir, pero a cambio te pido que me des esto. Y la habilidad de pedir con la de prometer se llama habilidad para hacer ofertas. Para hacer ofertas desde esos espacios. La habilidad para ser impecable, para coordinarnos, para crear ahí en esos espacios atmósferas emocionales de alta energía. Todo eso que se llama inteligencia, emocional. Capacidad de hacer cosas juntos. Esas son las habilidades que se cultivan, por ejemplo. Esas son las difíciles y las críticas. Después viene la parte del cacharreo. Mirad, por ejemplo, esto lo vais a ver pronto en Extremadura, a través de la oficina Extremadura 2030, vais a ver ya nuevos espacios de esto. El primer espacio lo vais a ver en Arroyo de la Luz. Y cuando lo visitéis, un espacio de la cuarta revolución industrial funcionando en un pueblo de Extremadura, vais a ver que los espacios destacados son para adquirir habilidades, estas habilidades críticas, y después tiene otra parte que son para las habilidades tecnológicas. Es decir, cuando ya sé lo que quiero hacer, cuando nos hemos puesto de acuerdo en los productos que vamos a fabricar, cuando hemos descubierto las oportunidades, cuando hemos escuchado lo que la gente necesita, ahora vamos a fabricarlo. Y para eso lo vamos a hacer en dos momentos. Primero vamos a hacer en fase de prototipo, y vamos a aplicar ahí unas técnicas, tiene que ver también con el Design Thinking y una serie de técnicas que son muy sencillas. Las ponemos términos en inglés, pero es para fabricar cosas y decir, mira, pruébalo, ¿te gusta? ¿Qué le falta? Ah, pues no me gusta todavía, esto que sale de... pruébalo de nuevo, vamos a hacer otra prueba. Ensayo-error, con la participación del cliente, para generar nuevos espacios y nuevos procesos de aprendizaje y productivo. Eso es. Tenemos que desmitificar esto y tenemos que quitarnos de la cabeza que lo crítico de la cuarta revolución industrial son los cacharros, son las máquinas, no son las máquinas.
Las máquinas son estándar, vienen y te las montan. Bueno, y hacen cosas también importantes. Te van dando cursos para, a medida que se actualizan esas máquinas, aprender a manejarlas. Pero el FastLab, insisto, es como la puerta de la cueva del Paleolítico Superior. Lo que había en el zaguán de mi casa, que era donde se juntaban las amigas de mi madre para hacer, en torno a una máquina de coser, también, o sea, el aula de marquetería que yo tenía cuando estaba en el instituto, que hacíamos cosas con... Las sierras no eran eléctricas ni tenían un ordenador de programación, teníamos que cortar con una sierra, ¿no? Pero esa, en esencia, esos son los espacios. Lo que pasa es que nos deslumbramos con lo que viene de fuera. O sea, quiere decir, en el mundo ahora mismo hay 1.700 FastLab. Ya. Algunos los tenemos aquí en Extremadura. Mira, China, el gobierno de China, está poniendo en marcha 10.000 FastLab para tenerlos listos en 2020. Pero tiene un proyecto de construir en el país 1 millón de FastLab. 1 millón en China. Quiere decir, y además low cost, de bajo coste. O sea, para que os deis cuenta, por ejemplo, toda la tecnología de HPR, de máquinas, de computadoras, de cortadoras y todo esto, lo están haciendo estándar, $4.000 en lo que llevan cacharros. El resto es inteligencia, conexión de talento y nuevas habilidades. Esas nuevas habilidades que yo señalo, que hemos reunido en 15 habilidades, están aquí, que es lo que practicamos en las factorías del conocimiento. Es decir, las factorías del conocimiento tienen una tecnología que se basa en una cosa. Enseñemos a la gente a desarrollar 15 habilidades básicas. 15. Y esas habilidades son aprender a escuchar. Dice, oye, es que eso, qué cosas tan simples estás diciendo aquí, tío, pero si yo sé escuchar. Se lo decía a mi hija pequeña cuando tenía 5 años. Yo le intentaba entrenar en eso de la escucha, ¿no? Me decía, ¿cómo que no sé escuchar, papá? Verás, te lo voy a decir claro. O cuando le decía, has dicho esto, esto y esto. O sea, ya sé escuchar, así es que dame 5 euros que me vaya por ahí, ¿no? O cuando le decía, pues, hija, te voy a enseñar a pedir. Dice, ¿tú, papá, me vas a enseñar a mí a pedir? Dice, te voy a enseñar yo a ti. Decir, mira, te voy a pedir 3 cosas. Que me compres un iPad, te voy a pedir que me des dinero para irme a Londres y yo no sé qué. Dice, mira si sé pedir. Yo le decía a mi hija, no sabes pedir. Porque esos pedidos que me estás haciendo no son efectivos. Yo te puedo enseñar a que tú hagas pedidos efectivos al mundo para que puedas hacer alianzas y puedas construir proyectos con la gente. O sea, estas habilidades no son baladíes. Yo llevo, Juan y Juanjo lo saben, yo llevo estudiando la competencia, la habilidad de la escucha 25 años. Veo cómo mi hija, como ha estudiado en la universidad psicología y cómo ha trabajado la escucha desde la psicología. Es decir, hija, no sigas por ahí, que eso no es. Creo que en 25 años de trabajar sobre el fenómeno de la escucha, yo creo que puedo saber ya en torno al 2 o el 3% de lo que se esconde en esa competencia. El 2 o 3%, dice, joder, tío, si estás tirado 25 años para estudiar una cosa y no sabes nada más que el 2 o el 3%, sinceramente creo que conozco de esa habilidad el 2 o 3%. Pero es que las cosas, el valor que puede haber creado en la vida se debe a ese 2 o 3%. Entonces, y aprender a escuchar no es una habilidad nueva. Aprender a escuchar ya lo hacíamos hace 100.000 años. Pero es una habilidad crítica en el Paleolítico, en el momento actual y dentro de 30.000 años si seguimos existiendo aquí en el planeta. O sea que estamos hablando de habilidades y competencias viejas, pero que tenemos que incorporar a nuestro sistema educativo
y a nuestros entornos de producción, de aprendizaje y de acción. Entonces, lo más complejo de incorporarse a la cuarta revolución industrial está en crear espacios donde la gente invente cosas juntas, desarrollar habilidades y sensibilidades y ponerlas en práctica. Las tecnologías son importantes, pero son auxiliares. Entonces, yo os invito dentro de unos meses a que paséis por el circular FAB, pero se llama así, de Arroyo de la Luz. Aquí en el libro decimos cómo lo haríamos nosotros esa incorporación de Extremadura, de la Extremadura rural, que es otro concepto, a la cuarta revolución industrial. Y tiene que ser anticipándonos. ¿Veis lo que os relato que está pasando en China? El gobierno de China es ahora mismo el gobierno más inteligente del mundo. Eso lo reconoce también Estados Unidos. O sea, el país con mayor potencia de planificación y de ver el futuro ahora mismo es China. Por una sencilla razón también, porque China renueva el gobierno cada 10 años, no sé cuándo, cada muchos años. Las democracias occidentales pues renovamos cada 4 años. Entonces la gente, los que tienen que planear el futuro piensan en 4 años, los chinos piensan en 10. Y planifican y planean a largo plazo. Entonces por eso miran más allá, miran al futuro. Entonces, para fijarse por dónde va el futuro en este campo, más que en Estados Unidos, hay que mirar a China. Y yo creo que hay que estar haciendo en Extremadura el mismo ejercicio que están haciendo los chinos. O sea, yo creo que el ejercicio crítico en Extremadura ahora mismo está en cómo creamos en 2 años los 100 primeros Fab Labs. Y esos Fab Labs tienen que integrar servicios y organizaciones que están ahora dispersas, integrando agencias de desarrollo, servicios públicos de apoyo al empleo, programas de formación empleo tipo escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo. Eso serían lo que tendrían que estar, donde tendrían que estar trabajando y estudiando la gente que busca empleo en el siglo XXI, no haciendo jardinería ni albañilería. Entonces, el ejercicio es fácil y fijaos una cosa, es que no es cuestión económica. Es que habilitar 100 Fab Labs en la región se hace con menos dinero de lo que cuesta el programa de escuelas taller. Ahora, para eso se necesita coraje y también empuje de la ciudadanía. O sea, ahí eso se necesita en nuestro concurso, porque la cosa, o sea, esto no es cuestión de culpa. O sea, vivimos en el mundo de la culpa, es decir, eso no pasa porque el presidente, yo no sé qué, no pasa porque el rector siempre echamos balones fuera. No, es que nosotros, desde nuestra visión como organizaciones, ustedes como organizaciones se quieren hacer cada día más influyentes para ser más fuertes, ¿no? Entonces, conviértanse en organizaciones propositivas, que ponen encima de la mesa propuestas de futuro potentes, relatos potentes del futuro. Porque la organización que construye un relato potente del futuro y una hoja de ruta para acercarse a ese futuro, se convierte en una organización influyente. El rector necesita ayuda. Está apagando fuego. El presidente necesita ayuda. El alcalde necesita ayuda. Tenemos que verlo así. Y nosotros, como inteligencia colectiva de organizaciones, somos constructores de propuestas. Insisto, poner en marcha esto, el asunto crítico no es el dinero. Si fuera el dinero, decir, es que necesitamos 100 millones de euros. No, pues posiblemente la región no está en condiciones de eso. No se puede hacer. Pero es que no es cuestión de dinero. Es que 100 Fab Labs en la región es un proyecto factible y que da sentido a los servicios que ya están funcionando, les potencia. Sí, te paso el micro. Te paso el micro porque así podemos... pero así podemos grabar. Que quizás la clave sería tener los 100 coordinadores de esos centros, ¿no?
Porque hacerlo, bueno, pues cuestión de dinero, de dedicar el dinero ahí. Claro. Pero ¿quiénes son esos 100 coordinadores, esas mentes, Claro. capaces de que eso no sea solo un contenedor vacío, digamos, o una estructura o unas tecnologías, ¿no? Yo creo que ese es un elemento absolutamente crítico. Además, eso forma parte del proyecto. O sea, hay que capacitar a esos 100 movilizadores o posibilitadores. Pero si incluso en la región tenemos personas que pueden entrenar a esos mediadores. Mira, aquí mira, he hecho un vistazo por ahí. Aquí hay personas críticas como Alejandro y mucha otra gente que puede no ser dinamizadores de ese proceso, pueden ser entrenadores y entrenadoras de muchos de eso. O sea que somos un sistema recursivo. Los recursos necesarios para construir esto no están ni siquiera fuera de la región. Los recursos están aquí. En esta sala están los recursos para hacer eso. Los recursos. No. Aquí en Extremadura hay dos FASLab, por así decirlo, el Open Lab en Cáceres y aquí en Almendralejo el FASLab de Xtreme FASLab Extremadura. O sea, ahora una cosa que yo también que la he leído y demás es lo de los Repar Café, o sea que es una propuesta interesante que se hace en otras partes del mundo y que aquí en Extremadura también estaría bien, que donde se reúne la gente para reparar cosas. Yo sé reparar un mueble, otro sabe reparar una cafetera, unirse en un espacio y hacerlo. Que no sé cómo se hace, pero la idea es buena. Tenemos aquí el ofrecimiento que lo ha hecho Juan Carlos de tener un encuentro para todas aquellas entidades que quieran, un encuentro para trabajar en la construcción de un FASLab o de una factoría del conocimiento. Si les parece, hay una buenísima oportunidad porque cuando acabe el foro van a recibir todos ustedes una serie de documentación sistematizando lo que aquí se ha aportado, así como una serie de enlaces al streaming que está pasando, como pequeños cortes de la intervención. Sirva ese envío a ustedes para que ustedes respondan diciendo: queremos participar, nos gustaría participar, estaríamos dispuestos, y a partir de que seamos capaces de construir el grupo, pues buscaremos el rincón mágico que nos inspire para poder hacerlo. Sí, yo voy a introducir un elemento de reflexión y también que me gustaría saber, Juan Carlos, tu opinión, porque yo considero que uno de los ODS más importantes para Extremadura es el de ciudades y comunidades sostenibles. Y explico por qué. Lo veo yo así como uno de los más importantes para nuestra región. Nosotros somos una región que estamos sufriendo la despoblación, donde tenemos una capacidad habitacional que podríamos perfectamente tener 4 o 5 millones de personas, con lo que hay ahora mismo, sin tener que hacer nada más. Pero tenemos ese problema de la despoblación. Yo soy de los que piensan que eso no va a ser así siempre. O sea, yo soy de los que piensan que la población mundial se va a tener que distribuir, porque si no va a ser insostenible. De hecho, ya en China se están diseñando la construcción de ciudades enteras para que podemos, y yo creo que eso ocurrirá, no sé si yo lo veré, pero ocurrirá, de que venga mucha gente a vivir a Extremadura. Pero para que eso ocurra, y sobre todo teniendo en cuenta hacia dónde se está caminando a nivel tecnológico y a nivel de todo el desarrollo de esa cuarta generación industrial, yo creo que habría que hacer algo. O sea, tendríamos que preparar ese futuro, que yo, como os digo, yo estoy convencido que ocurrirá, de qué es lo que tendríamos que hacer en Extremadura para acoger a personas que ya no hace falta que estén trabajando en Madrid ni en Barcelona, sino que da igual que estén trabajando donde sea, porque las labores que puedan hacer, las pueden hacer perfectamente en Lo Más Gordo o donde quiera que sea.
Y ese reto que tenemos en Extremadura de la despoblación, habría que atacarlo o tratarlo desde algún aspecto a nivel institucional y a nivel de todas las organizaciones para intentar adelantarnos a ese futuro. Sí, yo estoy sensible con ese tema de la despoblación. Yo, o sea, lanzo algunas ideas y también algunas acciones prácticas en las que estamos trabajando en eso, y sobre todo una invitación a decir qué hacemos juntos como organizaciones, porque tenemos mucho que decir, la gente que estamos aquí, y mucho que hacer en el tema del reto demográfico, ¿no? Hay un hecho que no se puede soslayar en este análisis. O sea, las tendencias demográficas a 30 años. O sea, el mundo viaja imparable hacia una concentración no en grandes ciudades ya, sino en megalópolis. Se sitúa 2030, el 60% de la humanidad estará concentrada en megalópolis. O sea, en esas ciudades de 20, 25 millones de... o sea, ese proceso, o sea, la llamada de la ciudad es absolutamente atronadora. Eso es una realidad demográfica. ¿Y eso en qué se traduce para regiones como las nuestras? No solamente a escala europea, ¿eh? Cuando estamos en Nicaragua o cuando estamos en Bolivia, las autoridades manifiestan una cosa: nuestro principal desafío es la concentración de la población. O sea, esto es global. O sea, la llamada civilizatoria a los ciudadanos es a la gran ciudad. Eso es una realidad. Eso genera, primero, disfuncionalidades territoriales, ¿no? Lógicamente, problemas ambientales descomunales, pero también genera oportunidades. O sea, las zonas rurales también, o sea, el despoblamiento es una desgracia. Es decir, qué mal estamos en esta extensión tan grande y estamos 1.060.000 personas. Bueno, pero tenemos una gran oportunidad, o sea, tenemos una gran zona de descomprensión global, de descomprimir, me refiero, población, y ofrecer productos y servicios extraordinarios a ese mundo que también necesita desintoxicarse también, aunque sea temporalmente, de las grandes ciudades. Eso, si lo trabajamos bien, podemos generar flujos inversos, podemos traer gente. Desde otra perspectiva también, o sea, es un hecho a nivel global, y el cambio climático lo va a acelerar, o sea, la frontera sur de Europa va a seguir presionada por la población que se desplaza de África. Eso va a ser una realidad, y a medida que el cambio climático vaya haciéndose más perverso, pues va a ser una realidad. O sea, esto lo planteo abiertamente. ¿Qué problema tenemos en invitar a personas de otros lugares del mundo a que vengan a vivir con nosotros, a que compartan la vida con nosotros? Lo hemos hablado muchas veces, José Alberto. O sea, yo creo que tiene que haber también ahí una llamada hacia Latinoamérica, es decir, una invitación, decir, oye, ayudarnos a ocupar el espacio y venir a vivir juntos. Porque el drama que se vive en el despoblamiento rural no solamente es que se pierde población, sino que es que el envejecimiento acelerado en nuestros pueblos lo que genera también es una demanda creciente de servicios sociales. Ya no es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de egoísmo. Si es que vamos a necesitar población de fuera para que venga a cuidarnos aquí dentro, ¿no? Entonces, yo creo que eso se tiene que traducir también en llamadas y políticas, aunque hay también un discurso atronador contra eso. O sea, se está apoderando el discurso de que eso es malo, ¿no? Lo estamos viendo con el auge de los nacionalismos, ¿no? Entonces, yo creo que están todos esos elementos en juego. Acciones prácticas. Mirad, por ejemplo,
presentábamos en Fitur el otro día una cosa que ahora tiene mucho impacto mediático, ya está en la 4, en la Sexta de televisión, ha salido en todos los medios nacionales, que es decir, oye, una iniciativa de convertir a los pueblos pequeños en un destino internacional, por ejemplo, de turismo. Ven a los pueblos de menos de 100 habitantes y vive una experiencia única. El otro día estuvimos con Juanjo firmando con el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural y ahora vamos a hacerlo con Airbnb, que es la principal operadora de alojamiento del mundo, que dice, oye, nos ha encantado esa iniciativa, además os la vamos a promocionar, son 50 millones de clientes lo que tiene, y queremos que esté desde nuestra oferta al mismo nivel que las ciudades con encanto del sur de Italia. O sea, un ejemplo práctico de cómo convertir el problema del despoblamiento en una gran oportunidad para darle visibilidad internacional. También, o sea, las factorías del conocimiento como elemento para decir, necesitamos también en las zonas rurales poner en marcha nuevos programas para que la gente que vive en el medio rural, tipo factorías del conocimiento, crear esos espacios para mostrar las oportunidades también a las personas jóvenes o a las personas que quieran desarrollar nuevas actividades para que se incorporen aquí a esas actividades, ¿no? Claro. Y con esto termino. O sea, como realidad también, o sea, hay un nuevo concepto que se llama rurbanidad. O sea, el desarrollo tecnológico, la cuarta revolución industrial está posibilitando que en las profesiones emergentes y también en muchas de las antiguas sea lo mismo de efectivo trabajar desde un pueblo de la provincia de Cáceres a estar trabajando en el centro de Madrid. O sea, las nuevas tecnologías nos acercan al medio rural las posibilidades de estar trabajando y traer gente que desarrolle su actividad profesional aquí, ¿no? Ahora, los desarrollos de todo eso no podemos esperar a que nos vengan dados, tenemos que ser protagonistas, propositivos, en crear esos espacios para dar respuestas a ese reto. Hay una serie de herramientas que están también a vuestra entera disposición, de vuestra red, de vuestras instituciones. Juan Carlos ha hecho alusión a ellas y que realmente dan unos resultados impresionantes. El primer paso que una institución a lo nivel local o a cualquier nivel que tiene que dar es formar a los equipos humanos. Los recursos humanos son absolutamente necesarios. La escucha activa, saber hacer pedidos, saber pensar, saber imaginar, saber construir, saber trabajar juntos. Todas esas competencias que Juan Carlos ha estado hablando son las competencias que hemos estado aplicando de la mano de la EFI en 4 países y especialmente en América Latina, y especialmente en Nicaragua, y que han dado magníficos resultados, han generado unos cambios sustanciales, porque el incorporarse a todos estos procesos no es un camino o no es un hecho de la noche a la mañana, son resultados de un camino que se tiene que ir haciendo, marcando una serie de hitos y de indicadores. Yo les decía antes, uno es la institución que tiene que estar en estos planteamientos, tenemos que hacer como mediadores que estos planteamientos lleguen a nuestras instituciones y si somos responsables de instituciones tenemos que asumirlas. Otro es el ecosistema, aprovechando todo el valor de todo lo que existe en nuestro entorno y en tercer lugar es el espacio de aprendizaje, el espacio productivo, en los niveles que sean, pero sobre todo el espacio donde se generan las ideas y nos permite posicionarnos y generar conversaciones a niveles globales. Buenas. Bueno, yo quería hacer una reflexión a nivel más general o a nivel mundial de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y estoy muy de acuerdo en lo último de la intervención de Juan Carlos de esas competencias básicas, porque para mí el miedo de esto es que nos quedemos a mucha gente y de hecho que nos quedamos a mucha gente en el camino. De hecho, el antecesor de los ODS, los objetivos del milenio, fueron un gran fracaso. Y los ODS, si no nos ponemos las pilas o si no hay esos compromisos por parte de la ciudadanía, como bien dices, pero también por parte de los gobiernos, corren el riesgo de que los ODS sean un gran fracaso. Porque yo me planteo y veo esto como una paradoja. Estamos hablando, por eso digo que quizás el KIC sí esté en eso último que has comentado de las competencias básicas.
porque estamos hablando de cuarta revolución, de procesos muy amplios, pero realmente todos esos procesos al final no nos sirven de nada si no dan respuesta a las soluciones de las personas más necesitadas en el mundo, no solo de las necesidades de los países, sino más bien de las personas más necesitadas en el mundo. Porque la paradoja es que los objetivos de desarrollo sostenible están hechos precisamente para subsanar esos problemas que tenemos en el mundo. Por lo tanto, esas competencias básicas que habláis o que hablamos de escucha, y cuando hablamos de escuchar, evidentemente, no solo escuchamos con los oídos, escuchamos con los 5 sentidos, de empatía, de saber proponer, de saber pensar, es el kit para mí de la cuestión de dar solución a esos grandes problemas que tienen las personas en el mundo. Porque ya no se trata en la cuestión de la despoblación, crear oportunidades para que pueda venir gente a vivir en Extremadura o a otros territorios, sino de crear unas condiciones de vida justas en cada uno de los lugares donde habitan esas personas. Y que el tema de la movilidad sea una movilidad de decisión individual y no de obligación mundial. Porque os puedo garantizar que la inmensa mayoría de la gente que viene aquí a España o a Europa no lo hace por voluntad propia, sino empujada por necesidades, en el mejor de los casos, de mejora de condiciones de vida económica y social, pero en el peor de los casos, pues de peligro de muerte, etcétera. Y cuestiones como la escucha activa, la interculturalidad, todo ese tipo de cuestiones son importantes. Yo vengo de haber pasado 8 meses, casi un año, en una segunda fase en un país de América Latina. Yo voy a contar una anécdota en esta cuestión de la interculturalidad. Estábamos trabajando en un proyecto directamente con el Ministerio de Salud en Paraguay de apoyo al sistema sanitario de salud, concretamente en prevención de cáncer de cuello uterino en 3 de los departamentos más pobres del país. 2 de ellos con una población indígena muy importante. Y bueno, nuestro proyecto consistía en crear las condiciones, tanto en capacitación de personal, todo el personal de blanco que trabaja en una institución sanitaria, como el equipamiento para que la mayor cantidad de mujeres posibles conociesen y tuviesen acceso a la prueba del Papa Nicolau. Como sabéis, causa cáncer y es uno de los cánceres, como el cáncer de mama, que es evitable y es curable, etcétera, ¿no? Y, evidentemente, sensibilización a la población. Bueno, pues en uno de los departamentos, en los departamentos con población indígena, que era una de nuestras personas, de nuestros destinatarios principales, la población indígena, que es la que más discriminada está en la mayoría de los países del mundo, las poblaciones autóctonas, nos encontrábamos con casos de que nos decían que estaban recibiendo malos tratos y que se estaban vulnerando sus derechos y no entendíamos por qué era. Y era algo tan sencillo como lo que ha dicho Juan Carlos, de escuchar y hablar. La mentalidad, la estructura mental de un indígena no es la estructura mental de un pensamiento occidental. Nos encontramos con casos que el indígena llegaba al centro de salud lleno de personas como acá, acababa la jornada cuando el médico o la médica, la doctora, había pasado consulta y el indígena o la indígena con su familia seguía sentado en la silla. Iba, nadie le preguntaba. Y en su estructura mental está que cuando tú llegas a un lugar nuevo, que es desconocido, que no es tu casa, te tienen que preguntar qué es lo que quieres y qué es lo que deseas. El indígena no preguntaba y se quedaba ahí. Bueno, pues algo tan sencillo como hablar, entender la estructura mental, la cultura de una población indígena, saber, porque además eso está recogido por ley, que a un indígena pues hay que recibirlo, hay que acompañarlo. Luego, su pobreza es tan extrema que una vez que se la atiende hay que darle de comer, hay que devolverlo a su comunidad, porque muchas veces ellos prácticamente se tienen que
tirar un día entero para llegar al centro de salud más cercano. Es decir, entender todo ese tipo de cuestiones es realmente importante para solucionar los problemas. Por eso digo que el tema de la escucha, de tener esas competencias básicas, es el miedo y lo que a mí en el fondo me preocupa de si realmente nos podemos quedar a muchas personas en el camino en todo este proceso. Tres son los grandes ejes que mantiene el Plan de Cooperación para el Desarrollo de la EFI, que les recomiendo que lo lean, porque ha sido elaborado de forma compartida con muchísima gente y muchas instituciones. Sostenibilidad, desarrollo sostenible para la vida, feminismo e igualdades, migraciones y movimientos. El proceso, como les contaba, seguramente no es fácil. El proceso parte de ser capaz de tener un entorno adecuado. Pero las experiencias como la que Miguel acaba de contar, creo que nos tienen que servir para hacernos reflexionar. Y de experiencias también está llena Extremadura, de experiencias de gente que está haciendo cosas en muchos sitios pequeños, con gente pequeña, que no sé cómo era eso, pero que son capaces de transformar el mundo. Bueno, en Extremadura hay esas realidades, esas realidades. Buenas. Muchas gracias por los espacios de conversación y los aprendizajes que siempre uno se lleva de regalo cuando nos juntamos, quienes estamos aquí. Creo que es el segundo foro, el tercero que participo y siempre es una experiencia pues muy grata. Y bueno, algunas reflexiones en torno a lo compartido hoy. Creo que los ODS, uno de los valores que tiene es en sus interacciones, ¿no? En los 17 ODS que tenemos, ¿no? Y tratar de enfocarlo de una manera sistémica nos ayuda incluso a encontrar claves muy interesantes, ¿no? Porque si hablamos de ciudades y comunidades sostenibles, es inevitable hablar de trabajo decente, es inevitable hablar de protección del clima, es inevitable hablar de igualdad de género, es inevitable de educación de calidad, y ahí, si hacemos un análisis más profundo de la Agenda 2030, incluso encontramos muchas metas que nos pueden servir a veces como guía para empezar a implementar cambios en cada uno de esos ODS, pero no olvidemos las conexiones nunca, ¿no? Y creo que Juan Carlos también lo ha tenido presente a la hora de compartir y de hablar, ¿no? Encontrar y conectar el talento, eso es escucha también. Y eso, para ser capaces de conectar, tenemos que ser capaces de descubrir e identificar. Y eso solas es muy difícil hacerlo. Y ahí nos necesitamos. Y necesitamos que ella haya compartido una iniciativa que es muy interesante, que llegará porque está entrando ya por Barcelona hacia el resto del país, como son los cafés repar, ¿no? Otra forma también de trabajar uno de los aspectos esenciales para transformar lo que realmente queremos transformar desde Extremadura 2030 y desde muchas de las entidades que estamos aquí, ¿no? Que es la economía lineal, ¿no? O sea, el cambio de estructura que tenemos que transformar y cambiar de manera radical es transformar la economía lineal capitalista que tenemos. Y ahí hay un montonazo de oportunidades en el ámbito de, oye, tenemos que extraer los recursos de otra manera. Porque se puede y se hace. En los próximos meses van a venir gente a Extremadura como Joel Salati, que es el creador de la permacultura, que es un talento de referencia mundial. Y va a estar aquí en Extremadura. En Retamal de Llerena hay una finca que están haciendo experiencias súper interesantes de permacultura y ahí tenemos que estar también. No solamente conectar el talento de los extremeños y las extremeñas, sino cómo somos capaces de hacer Extremadura un espacio de desarrollo y oportunidades atractivos para el talento del mundo. Y ese es un reto que a mí desde hace un tiempo me tiene ahí como dando vueltas al coco, ¿no? El mundo tiene talento, tiene creatividad, ¿no? ¿Cómo hacemos Extremadura atractiva para ese talento? ¿Cómo hacemos Extremadura atractiva para que Concepción Monge, me parece que se llama, premio de mujer tecnóloga, premio que le han concedido hace poco de robótica, doctora de la Universidad de Extremadura, en vez de estar en la Carlos III,
o estando en la Carlos III siga haciendo de Extremadura y poniendo en valor Extremadura como un espacio de oportunidades, ¿no? Ese talento extremeño o talento de extremeña, pues tenemos que seguir aprovechando eso y conectar. La gente se quiere ir a Silicon Valley, ¿no? Oye, coño, pues vente a Extremadura, que es diferente. Que aquí ofrecemos cosas diferentes y estamos trabajando en modelos diferentes. Queremos ser referente mundial. La estructura que tenemos que cambiar, creo yo, que es económica. En extracción, en producción, los Fab Labs, los espacios Maker, los cafés Repar, ahí a nivel de producción pueden hacer mucho. Y que esos jóvenes que en Zafra crearon hace unos años el móvil extremeño, al final salieron por todos los medios de comunicación, hubieran creado ese móvil con los parámetros de los jóvenes de Holanda que crearon el Fire Phone, el primer móvil modular de diseño justo y ecológico. Porque aquí en Extremadura tenían el entorno para crear ese nuevo móvil de ecodiseño. Ahí tenemos un reto. Me parece esencial también algo que creo que estamos fallando un poquito. La ciudadanía necesita saber que los ODS están conectados con su vida. Y eso es esencial. Y a veces cuando trabajamos con grupos, mostramos que en España estamos regulados con los ODS. Que si pintamos en un código de semáforo los 17 objetivos, hay muchos que están rojos. Otros muchos que están naranjitas, que nos lo hemos inventado además un naranja entre el amarillo y el rojo para que no parezca que está todo tan rojo. Y que eso tiene impacto en tu vida. Que los países que están liderando la Agenda 2030, como pueden ser Suecia, Dinamarca, Finlandia, son países que están liderando el desarrollo de los ODS. Y que las tasas de desempleo que tienen no son como las nuestras, y que las tasas de pobreza no son como las nuestras, y que los espacios educativos no son como los nuestros, y que estás conectado con tu vida, que 200 jóvenes al mes se vayan de Extremadura, está conectado con los ODS. Y nos lo tenemos que tomar más en serio de esa forma. Y ahí las entidades tenemos un papel muy importante de, oye, los ODS tienen que ver contigo y con tu vida. Y esto es algo que llevamos trabajando desde hace muchos años, ¿no? Conectar con tu vida. Esa parte del talento del mundo me interesa mucho y me gustaría escucharte a ti, Juan Carlos, que tienes una visión también ahí global. Has hablado también de los fenómenos de movimientos humanos, ¿no? Naciones Unidas estima que dentro de no muchos años va a haber 250 millones de personas que se muevan buscando refugio por cuestiones climáticas, no por guerras, ideologías políticas, tendencias sexuales ni religiosas, sino porque el clima no les permite vivir, y son 250 millones de personas, ¿eh? Que eso difícilmente se ha visto a lo largo de la historia movimientos de ese tipo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que Extremadura sea un espacio de oportunidad para el talento del mundo y un espacio de acogida para todo ese movimiento que tenemos ahí? Pues muchas gracias y sigo aquí escuchando con atención. Gracias, Ale. Sí, gracias, Alejandro. Yo suscribo una por una todas las cuestiones que has puesto, coincido plenamente. Yo, la visión de cómo yo percibo los movimientos en el mundo en relación a los desplazamientos demográficos. Mira, estoy ahora mismo en el contexto regional. Yo lo veo mucho yo tengo 2 hijas, ¿no? Y estudian fuera. Y escucho las conversaciones que tienen con sus amigos y con sus amigas, ¿no? Y veo que en ellas vive una mentalidad mucho más abierta que la mía y más universal. Es decir, por ejemplo, mi hija dice, yo quiero vivir y trabajar en el mundo. O sea, existe ese espíritu. Hablar con gente de 18 años que está en la universidad o con gente de 22 años. Veréis cómo su arquitectura de pensamiento, sus esquemas mentales son diferentes. Y a mí eso me gusta. Yo creo que cuando oigo hablar es que se marchan muchos jóvenes de la región por falta de oportunidades, le doy una vuelta también a ese planteamiento. Yo creo que el mundo, el proceso civilizatorio, hemos generado mentes jóvenes que quieren moverse por el mundo. Ahora, creo que eso es positivo. Yo, por ejemplo, a mis hijas, yo he visto eso y les he dicho,
me dice, ¿y qué te parece a ti? Digo, me parece muy bien. O sea, tenéis que viajar y tenéis que ir a Latinoamérica, no solamente aquí en casa, que es entre Rusia y aquí Madrid. Tenéis que ir a Asia y ver cómo vive esa gente, y hacer relaciones, y tenéis que ir a América Latina y hacer relaciones. Y lo que es, claro, me gustaría que también mostraseis a esa gente, forméis equipos con esa gente y les mostréis también la región. Yo creo que la deriva que van a tener tus hijas cuando sean un poco mayores va a ser, se sienten plenamente ciudadanas y ciudadanos del mundo. Y eso es bueno. O sea, yo creo que eso es bueno. Veo cierto, muchas veces en los medios de comunicación regionales, esto se lo decíamos a Urbano el otro día, ¿no? Estaba de acuerdo. Cierto provincialismo, al decir, somos una balsa de talento que tenemos, que se ha roto y que el talento se va. El mundo, yo como interpreto el mundo de hoy, es un ir y venir de gente. Es una hibridación permanente y eso es positivo. Yo creo que ahí es donde tenemos que crear espacios para que Extremadura también sea visible a ese mundo y que a medida que nuestros jóvenes trabajan en otros lugares, se relacionan con otra gente, se vayan generando redes sólidas y espacios también de referencia para que se vea la región como una oportunidad y aquí haya las mismas posibilidades de desarrollarse en esta sociedad del conocimiento, en este mundo de la cuarta revolución industrial, pero desde una visión completamente abierta. De otro lado, los desplazamientos, ese fenómeno demográfico que yo también señalaba, o sea, la presión que va ejerciendo, la presión demográfica que va ejerciendo el cambio climático es extraordinaria, y más cuando nosotros estamos en una latitud en la zona posiblemente a escala planetaria, tú sabes más que yo de eso, pero de las más sensibles al cambio climático, ¿no? O sea, el crecimiento del desierto por el sur nos va a traer, permitir que lo diga así, creo que grandes oportunidades de acogida de gente que se va defendiendo del sol, de las temperaturas, del aumento de las temperaturas. Y eso es un problema a escala planetaria y tenemos que dejar también el provincianismo de pensar mirándonos al ombligo. Yo creo que, pese a eso que se está produciendo en Europa, de un repunte de los fascismos, ¿no? De los totalitarismos que buscan crear un muro ante el mundo y protegernos ante el mundo por simple sentido común, se va a ir derribando. Porque es que los europeos estamos muy viejos. Si es que no es una cuestión de solidaridad ya, es una cuestión de necesidad. Yo lo digo, permitidme esta expresión vulgar que yo utilizo, pero la utilizo con toda crudeza. Es decir, estúpido. ¿No os dais cuenta que necesitamos que vengan a limpiarnos el culo? Perdonadme la expresión. Es que necesitamos gente que venga a cuidarnos. Mirad la proyección de la pirámide de población española. Mirad la proyección a 20 años. Seremos un país de ancianos. Es que necesitamos gente que nos pague las pensiones. Necesitamos gente que nos ayude físicamente. Y tenemos una oportunidad ahora de demostrar al mundo que somos históricamente, somos uno de los países, no de los países, de las zonas del mundo más híbridas. Si es que somos una mezcla de 50.000 civilizaciones. Si es que nos podemos hacer un análisis de ADN, que ya valen 90 euros. Y vamos a ver cómo nuestro ADN, de aquí, de los que vivimos aquí, de nosotros y de nosotras, somos el 10% caucásico, el 7% de población africana, el 15% de norteafricanos. Somos una mezcolanza de gente aquí. ¿Cómo vamos a negarnos a una oportunidad? No digo a un problema, el problema que generan los movimientos migratorios, sino la oportunidad que supone para nosotros acoger población que tendríamos que estar deseando que viniera a llenar nuestros pueblos. Mi pueblo tiene
278 habitantes. Mi pueblo es Villamesía, está en el centro de Extremadura, está Viajada, Trujillo, Villamesía. Yo conocí mi pueblo con 800 habitantes hace muy poco tiempo. Tiene 278 habitantes. En una década ha perdido el 15% de la población y va inexorablemente en esa dirección. Si teníamos que estar invitando a gente del mundo a que viniera a compartir la vida con nosotros, a que volviera a llenar las calles de gente, a que pudiera sostener los colegios para que no terminen de cerrar, para que cojan las aceitunas, para que limpien los campos y eviten incendios, para vivir juntos. O sea, eso es una auténtica realidad. Estamos llenos de prejuicios ante eso. Y yo creo que un trabajo que tenemos que hacer es trabajar seriamente por romper esos prejuicios, esas barreras que son mentales y abrirnos más al mundo. Y totalmente de acuerdo que, o sea, la región tiene Extremadura tiene unas posibilidades, quizás también ese efecto de no haber pasado por las 3 revoluciones industriales anteriores nos confiere un espacio extraordinario para hacer cosas ahora mismo muy importantes. Creo que tenemos que trabajar juntos para mostrar esa ventana de posibilidades al mundo, porque en el mundo ahora mismo tiene éxito lo que se hace visible. O sea, el ejemplo que os decía antes, fijaos qué ejemplo tan simple. O sea, en España hay 1.500 municipios de menos de 100 habitantes. Fijaos si etiquetamos eso es un dato. Si lo podemos etiquetar como una desgracia, que es como aparece en los medios de comunicación cuando dice, qué desgracia, nos morimos, qué suerte, tenemos 1.400 municipios de menos de 100 habitantes. Ahí se encuentran las esencias culturales, las esencias ambientales, las esencias históricas de nuestra civilización. Y además esos espacios están llenos de casas rurales, de espacios para compartir. Es decir, digámosle al mundo, oye, ¿queréis venir aquí? ¿Queréis vivir la experiencia de estar una temporadita en un pueblo de menos de 100 habitantes? O sea, eso es una oportunidad, ¿no? Pero en el mundo de hoy es esencial generar una identidad para articular ofertas, propuestas conjuntas, para decir, oye, que estamos aquí y ofrecemos esto, ¿no? Está en la línea esa propositiva. O sea, las ofertas que tenemos que inventar desde Extremadura para el mundo, tenemos que inventarlas nosotros. O sea, quizás nos tengamos que reunir más veces para articular ofertas, y esas ofertas, os aseguro, si las hacemos de manera coherente, uniendo el talento, la secunda el presidente y la segunda el rector, pero tenemos que hacerlo juntos y sin que se escape ni un milímetro de talento del que reunimos juntos. Efectivamente, a veces a uno le cuentan en una presentación o en una ponencia, esto tenemos que hacerlo, y parece que a uno se queda como fuera de eso, ¿no? Es decir, tenemos que hacerlo. Es que cuando decimos tenemos que hacerlo, somos nosotras, y nosotros lo que tenemos que hacerlo. Nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Pero es que además, seguramente, como el mundo se mueve por las experiencias y, mira, pues qué bien lo está haciendo él y me gustaría sumar, además, como diría algún amigo que tenemos en común, es que hay que cacarearlo, ¿no? Hay que ser gallina. Cada cosa que hagamos tenemos que decirlo. Y cuando somos los que somos y estamos los que estamos, tenemos que decir que somos los que somos, estamos los que estamos y que estamos luchando por algo que todo el mundo lo pregona, todo el mundo lo dice, pero que no todos lo hacemos. Hola, buenas. Bueno, también dar las gracias por estos espacios, primero. Y bueno, me uno un poco también a las palabras de Juan de ahora. Y las uno y doy las gracias también a Juan Carlos por hablar de atrevimiento. Lo has pronunciado varias veces y creo que falta atreverse también. Y pienso que por qué falta tanto atrevimiento, y también veo que es por el miedo a equivocarse. Creo que hay demasiado miedo a equivocarse. Y también me pregunto por qué. Y me lleva a la escuela, a la educación que hemos tenido. Y creo que el tema de la educación es algo transversal, que no me salgo tampoco del objetivo 11. He pensado mucho cómo se puede cambiar el sistema educativo, que la verdad es que es un sistema de los más obsoletos que tenemos.
que nació pues en la primera revolución industrial también, y nació eso, como para que enseñara a los niños y a las niñas y a la gente de esa época a recibir y ejecutar órdenes. Y creo que eso ya está obsoleto y ya no es así, y seguimos más o menos con el mismo sistema. Se han hecho cambios pequeños como meter ordenadores o mindfulness, que está muy bien, pero seguimos con el mismo sistema. Y a veces no me quiero frustrar, pero parece que cómo hago yo cambios y acciones prácticas para cambiar esto, para que haya pensamiento crítico, que se habla pero fuera de las escuelas. También el miedo a equivocarnos es por eso. Antes, cuando preguntabas mucho en las escuelas, eras la niña impertinente o no estaba tan bien visto. Entonces, y creo que hoy día, con la información que tenemos, las noticias falsas, todas estas cosas, el pensamiento crítico, muchas habilidades que se han hablado aquí hoy, no están dándose en las escuelas. La empatía, que decía con los indígenas, por ejemplo, la escucha activa, esos son habilidades, no son capacidades innatas, se pueden trabajar, no se están trabajando. Pero veo que los sistemas educativos son más o menos mundiales, o por lo menos occidentales, son iguales. Entonces, veo difícil y me gustaría escucharte qué se puede hacer práctico, local. Además, si hablo de Extremadura, también estamos un poco a la cola siempre en las evaluaciones en educación. ¿Qué podemos hacer en Extremadura también para intentar cambiar? No sé si se puede, no sé si a lo mejor me estoy atreviendo demasiado, porque veo que es una estructura tan grande que ni viendo los programas también de los partidos políticos, ninguno apuesta por cambiar el sistema educativo, eso no se habla. Entonces, no sé, si me puedes ayudar un poco, qué podemos hacer práctico, local, para Extremadura y para el mundo también. Me has tocado la fibra sensible, desde luego. Yo vivo por eso, te quiero decir, comparto plenamente esa preocupación y ese enfoque de la educación. Y voy más allá, o sea, soy más crítico todavía. Yo digo muchas veces que cuando los políticos hablan de educación, hablan lateralmente, quiere decir, forman parte de una cosa que yo denomino las conversaciones prohibidas. O sea, hay cosas que no se tocan, porque dan tanto respeto que no se tocan. Es decir, es como tenemos memes en el cerebro que decimos, esto es imposible. Entonces, la educación actual forma parte de una conversación prohibida e imposible. Y cuando se habla de educación, se habla de si hay que pagar más o menos a los profesores, de que si tiene que haber 5 o 20 alumnos más en clase, pero no se habla del problema de la educación. Y es que tenemos una educación diseñada en el siglo XVIII y en el siglo XIX para dar respuestas a las necesidades del siglo XXI. O sea, nuestra educación está preparada para formar al trabajador de la cadena de montaje, ¿no? En el estándar que decía Ford, cuando siempre que pido unos brazos me vienen pegados a una cabeza, ¿no? O sea, la máxima de la educación en la revolución industrial era trabajadores que repitan tareas estándar en la cadena de montaje. Y eso se mantiene, pese a que el mundo ya no necesita trabajadores estándar, necesita trabajadores y personas con otras habilidades y con otras competencias. Y eso es una realidad. Estoy convencido de que hasta que no toquemos los cimientos de la educación, que yo creo que se trata de la educación de un edificio que está en ruina y va a hacer ruina, y lo peor de todo es que puede hundir a toda una generación en esos escombros, no vamos a trabajar plenamente en otros desafíos, en la otra parte de los objetivos del desarrollo sostenible. Ahora, esta actitud no es de resignación. O sea, yo al menos en la guerra que estamos nosotros con otras organizaciones es totalmente proactiva, a nivel macro y a nivel micro. A nivel macro es trabajar incluso con algunos gobiernos, con algunos estados que creen en el cambio educativo, trabajar desde arriba, o sea, desde el gobierno para introducir esos cambios, que es sencillo, digo, no es nada complejo empezar a trabajar.
es saber cuáles son las competencias clave para el siglo XXI y trabajarlas desde la infancia, pero trabajarlas también desde casa. Quiere decir, la educación no es tarea solamente de los colegios, es tarea de los colegios y esos son los principales responsables, pero es tarea que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, como padres y madres, de trabajar esas competencias con nuestros hijos y con nuestras hijas, trabajar esas competencias en los programas que desarrollamos. Señalo, hay un papel de liderazgo que está haciendo ahora mismo AUPES muy importante, la inclusión de esas competencias y de esas habilidades de manera transversal en sus programas. Ahí tienes delante justamente a una persona que te puede hablar con más propiedad, que es Maribel. Maribel te puede hablar cómo se está trabajando esas competencias con colectivos, además de los colectivos de personas más desfavorecidas. También pondría de referencia un trabajo los trabajos que estamos haciendo de forma conjunta, las propuestas que tenemos y propuestas que nos demandan desde Argentina o desde otros países para trabajar con ellos a nivel gubernamental. En algunos países hemos conseguido logros importantes de incorporar a millones de personas al desarrollo de estos saberes y de competencias, formación masiva de los profesores, utilización de las tecnologías de capacitación y de formación masiva. Tenemos el MOOC como herramienta y estrategia formativa de formación masiva. Tenemos que utilizar esas tecnologías al servicio de la extensión de estas competencias. Y sobre todo, las personas que somos sensibles a esto, tenemos que unirnos para ofrecer también nuestro trabajo, para ofrecer líneas de acción concretas a los responsables educativos. La consejera de Educación necesita ayuda, necesita que armemos y pensemos proyectos bien definidos desde el punto de vista científico, que se articulen en experiencias y en lecciones aprendidas para aplicarlos en Extremadura. Y en esa línea tenemos la capacidad de construir juntos propuestas educativas muy potentes y además que podemos hacerlo y no puede ser de otra manera que de abajo arriba. Es que tenemos un gran margen de maniobra para hacerlo. Hagámoslo. Estamos ya en la última parte, perdona. Estamos ya en la última parte, en la ultimita parte de nuestro foro. Significa que la última ronda de intervenciones que puedo dar, que podemos dar, ya, quien quiera intervenir está a tiempo, porque antes del final me gustaría pasarles una hojita para que nos compartan una reflexión, ¿ya? Y nos sirva también de inicio de ese modelo, de esa evaluación que queremos hacer, la evaluación del momento, que es las sensaciones que tengo en caliente, que sirven mucho, y luego por email pues les enviaremos algún formulario un poquito más tipo, que profundice un poquito más, para saber hacia dónde vamos, tenemos que seguir avanzando y cuántos vamos a enarbolar esta bandera. Juan Carlos, buenas tardes. Hemos estado hablando del gran papel de las instituciones y de la ciudadanía en todo este nuevo modelo de desarrollo sostenible, pero no hemos tocado el papel del mundo empresarial, mundo financiero, mundo tecnológico, con la que estamos pasando, sobre todo a nivel fiscal, institucional, van a tener un papel clave en todo este nuevo modelo. Entonces, en base a esto te quería preguntar, ¿cómo ves el papel en este nuevo modelo de este mundo tecnológico, que son los verdaderos protagonistas, lo que tienen la tecnología de las nuevas y antiguas entidades financieras? ¿Cómo ves el papel en esta revolución y en este nuevo modelo? Una segunda pregunta que te quería hacer es qué instrumentos hay varios modelos o varios instrumentos financieros que se están desarrollando tanto a nivel de la ONU como a nivel de la Comisión Europea. ¿Cómo se está lanzando el sistema financiero a apoyar
la financiación de toda esta innovación social, tecnológica que se está produciendo. Y como última pregunta te quería hacer, ¿qué posicionamiento ves no solamente de la institución, de las instituciones regionales como puede ser la Junta de Extremadura, sino también de instituciones sociales como pueden ser confederaciones empresariales ante este nuevo modelo de desarrollo sostenible? Gracias. Bueno, tres cuestiones que llevarían, o sea, un poco, nos llevarían mucho tiempo, entiendo. No sé si de la profundidad de tus preguntas, no sé si estoy preparado para responder. Bueno, te voy a dar mis puntos de vista acerca de esto. El papel, planteabas el papel de las instituciones, por un lado, ¿no? ¿Te refieres más bien a nuevas fórmulas? ¿Se están posicionando? ¿Qué están aportando a todo este debate? Bueno, no, o sea, la verdad no tengo una visión y una posición clara. Quizás tú nos podrías aportar algo. Yo, o sea, el papel de las instituciones, de las grandes organizaciones, organismos internacionales incluso, que tienen el papel de financiación, yo creo que ahí está viendo también un tsunami importante en torno a una reflexión. El capital, que era un elemento crítico para el desarrollo, era un bien escaso, se está convirtiendo en un bien abundante y no crítico. Ese es mi punto de vista. O sea, el capital es accesible, hay mucho capital a escala global y no es crítico. O sea, se puede hacer desarrollo sin el papel tradicional de las instituciones y de las entidades financieras. O sea, ahí va, eso daría para un rato más de charlas. Yo puedo darte luego mis puntos de vista hacia esto. Y desde el punto de vista del acceso al capital, yo veo en este momento el desarrollo de nuevas fórmulas. Se están articulando fórmulas de financiación alternativas a las tradicionales. Preveo una evolución, por ejemplo, de este modelo, por ejemplo, de financiación de las microfinanzas, el crowdfunding, todo esto. Yo creo que ahí va a surgir una gran deriva, pero vamos a una deriva donde el capital se convierte en algo abundante que circula a gran velocidad, a escala global y puede actuar también rápido a nivel local. Un ejemplo concreto. Por ejemplo, si hay un proyecto interesante en la región que es potente, rápidamente aparece el capital y se concreta. Estamos trabajando ahora concretamente en Arroyo de la Luz, en un proyecto donde ha surgido un proyecto de economía verde y circular. Rápidamente el capital, pone sus ojos, su mirada, su foco ahí y aparece la financiación. Se trata más, o sea, en ese juego se trata más de generar ofertas seductoras para el mundo y posibilidades, y ahí el capital se comporta de forma flexible. Me preguntabas también sobre el tema de la innovación social, tecnológica. De la administración regional sobre el tema de los ODS y sobre todo también el de otras organizaciones empresariales, sociales, y si percibía que se estaba concienciando sobre este nuevo modelo de desarrollo. Sí, ahí percibo de alguna manera también estamos siendo partícipes de ese movimiento, ¿no? O sea, solamente a nivel institucional hay una declaración del propio presidente de la Junta,
O sea, ha destinado 2 plenos en la Asamblea de Extremadura. El primero fue anunciar una estrategia regional sobre economía verde y circular, y el segundo pleno que desarrolló en torno a esto fue para plantear esa estrategia. Yo creo que ahí las bases están sentadas. Creo que hay que apuntalar bien esas bases. O sea, hay que hacer mucho más todavía. Pero hay un nivel de concienciación y de acción política muy importante en torno al desarrollo sostenible y en torno a una agenda que tiene una hoja de ruta bien definida también en torno al proyecto Extremadura 2030. Y creo, bueno, las conversaciones también ahí, incluso con la patronal está siendo, la CRES concretamente, un acicate importante en ese proceso. Lo valoro ahí altamente positivo. Creo que hay una sinergia importante en este momento entre administración y organizaciones intermedias empresariales y empresas que apuntan en esa dirección. Creo que la otra pata está aquí, ¿no? Pero hay un horizonte ahí esperanzador. Hay una apuesta importante también por parte de la Agencia Extremeña de Cooperación. Tengo que decirles que en el ranking a nivel nacional la Agencia Extremeña de Cooperación está en segundo lugar como de las agencias que más apuesta y que mejor posicionamiento está teniendo a niveles nacionales e internacionales, también un poco completando la pregunta. La última intervención, que la señora compañera, lo siento, ya ha llegado. Hola, pues nada, decir que estoy encantada de estar aquí con todas vosotras y vosotros compartiendo en este foro como en otros en los que he tenido ocasión de asistir. Yo, desde mi perspectiva, me gustaría decir que yo a este listado de objetivos, yo encuentro una carencia, y yo creo que otro objetivo más que debería aparecer en este listado es el del derecho a la cultura, ¿no? Que no aparece. Lo digo desde mi perspectiva personal y profesional. Porque yo creo que la cultura es un factor de desarrollo sostenible clave, o puede serlo, ¿no? Tanto desde la perspectiva de la cultura como el derecho del acceso a la cultura y al hecho cultural, como también el derecho a la creación artística, al desarrollo de las potencialidades artísticas que podamos tener, ¿no? Cuando una persona decide vivir en un territorio, perdón, cuando hablábamos de, bueno, pues de que la gente emigra o se va, ¿no? La gente también busca, además de tener un trabajo digno y demás, también busca una oferta de ocio, una oferta cultural y de poder desarrollar esas iniciativas culturales o artísticas que uno tenga. Yo creo que eso es fundamental. Yo imagino, por ejemplo, una Extremadura, además de todo el potencial arquitectónico, de patrimonio histórico y cultural con el que contamos, que es impresionante y que tiene un potencial increíble, aparte de todo ese patrimonio intangible, de cultura popular, que también es un gran valor. Imagino, como decía, un territorio que sea amable para los creadores, un territorio donde se potencie, donde se premie, donde los creadores se sintiesen a gusto y donde se sintiesen arropados por la administración, por las administraciones locales, por las administraciones regionales, donde la gente quisiera venir para crear, para estar aquí creando. ¿Por qué no imaginaba también incluso una Fast Lab de estas en este proceso creativo, donde se puedan crear obras artísticas únicas, exclusivas? Es decir, yo creo que esto es un factor de desarrollo sostenible muy interesante también, muy importante. Nada, solamente. Muchas gracias. Pues hemos llegado casi al final. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos. Les voy a pasar la palabra al director de AUPES para que él cierre, pero antes, permítanme, les hemos dado un papelito, les aseguro que normalmente en los procesos es mucho más chiquitito para que la gente no se enrolle mucho, un papelito en el que le pedimos, por un lado, en una cara, que valoran positivamente de lo que ha pasado aquí esta mañana, y si quieren, pues a qué pueden comprometerse, si quieren. Y por atrás, qué cosa tenemos que mejorar para que estos foros sean muchísimo mejor y se ajusten más a las respuestas y a las propuestas o a los intereses que ustedes tienen. Es un ratito, no sé si hay un poco de música,
No, bueno, no podemos poner música, no me atrevo a cantarles, pero le doy este ratito de 2 minutos, 5 minutos, 3 minutos, mientras se prepara el director de AUPES para cerrar, para que puedan hacer ese aporte. Muchas gracias. Solo nos quedan dos cosas. Toma la palabra Juan José Salado y, por favor, antes de irse, pues le pediría que nos hiciéramos una foto de familia, todos juntos, todas juntas. Bueno, porque estoy seguro que de aquí va a salir un grupo potente que va a mover el mundo. Bien, bueno, pues yo empezar por dar las gracias a Juan Carlos por todas estas propuestas que nos ha lanzado, todas estas reflexiones que ha puesto sobre la mesa y el reto ese que nos lanzaba también para convocarnos a futuro y pensar juntos y juntas pues en esos nuevos espacios que ya están inventados, pero que quizás nuestras mentes, nuestras mentalidades todavía no están preparadas para ello y por eso tenemos que entrenarnos, ¿no? Yo a ese reto le pondría día y hora, independientemente que ahora confirmemos agendas, ¿no? Pero el día 3 de junio, y precisamente en Querofonte, podía ser un espacio
adecuado donde aquellas personas, aquellas organizaciones que queráis venir, pues bueno, nos vamos a sentar con Juan Carlos de alguna manera a trabajar sobre esta propuesta que hacía. Y de todas maneras, en estos contactos que va a haber de aquí al 3 de junio, donde se van a compartir, como decía Juan, documentos, los vídeos que de aquí han podido salir, las reflexiones que aquí han salido, las propuestas y evaluaciones que estáis compartiendo, bueno, podría ser una idea, ¿no? La otra es, bueno, animaros a participar en siguientes foros, y sobre todo acostumbrémonos a una metodología o una forma de trabajar también entre foro y foro que no sea un fin en sí mismo el propio foro como es hoy, sino que siga produciendo conversaciones, siga produciendo aportaciones y siga de alguna manera convocándonos a trabajar juntos y juntas para alcanzar estas metas, porque no va a haber otra manera que unemos esfuerzos para ello y sobre todo de manera muy concreta y muy práctica. Por mi parte, nada más, agradeceros vuestra participación, desearos que tengáis un buen regreso a vuestras localidades y nos vemos en el próximo, que será aproximadamente a finales del mes de junio. Por tanto, no nos iremos mucho más allá. ¿De acuerdo? Gracias y feliz regreso. Bueno, yo creo que el foco para la foto de familia debe ser el cartel, ¿te parece?